Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Muere el jefe de explosivos de Hamás en accidente. Disparan misil e Israel responde. Trump dice que si pasa algo malo, será por culpa de los jueces. Netanyahu. Estados Unidos, Reino Unido e Israel deben formar un frente unido para combatir la extraordinaria agresión de Irán. Marine Le Pen pide prohibir el uso de kipot en público. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora del grupo terrorista islámico Hamás, que anunció el domingo que un alto comandante de campo murió como consecuencia de las heridas sufridas durante una explosión accidental mientras manipulaba materiales explosivos. Según el ejército israelí, Hamás ha restaurado su arsenal a los niveles anteriores a la guerra de 2014, incluida la red de túneles transfronterizos. La mañana del lunes, un cohete disparado desde la Franja de Gaza cayó en un campo abierto en Ashkelon, al norte de la Franja de Gaza, sin que se produjeran lesiones o daños. En respuesta, un tanque israelí disparó proyectiles y destruyó una posición de Hamás en el norte del enclave, sin que tampoco se produjeran lesiones. Y a última hora se ha producido un nuevo ataque aéreo contra 3 objetivos de Hamás. Ninguno de estos noticias pequeñas que hemos dado aquí es de una trascendencia mayor, porque no han habido víctimas mortales, porque no, excepto la muerte de este terrorista, ¿no? Pero todo está vinculado y todo trae a colación un tema, que jamás durante estos 2 años y medio de tregua, lo único que ha hecho, en vez de reconstruir la franja y las casas de los habitantes y la miseria, que esto que lo otro, lo único que ha hecho es reconstruir su arsenal. Su arsenal de misiles, su arsenal de armas, de explosivos y de túneles de ataque. Uno de los casos que llama la atención es este accidente laboral que podríamos llamar, que es el jefe de diseño de explosivos de Hamás, pues ha tenido un percance y ha volado por los aires antes de decir Allahu Akbar. Yo creo que eso es lo único que lamenta, porque si no, ¿para qué estaba diseñando esas cosas? Luego, la segunda parte de la noticia dice de que este arsenal ya está a los mismos niveles que antes de la guerra. La tercera parte de la noticia habla de un cohete disparado, y no es el primero y no es el segundo, y ya son varios, incluso en 2017 y en 2016 goteo de a uno por mes o una cosa así, pero que hace la cosa bastante insoportable cuando hay una tregua firmada justamente en base a eso, a que no se iba a disparar ni un solo cohete. Y prácticamente todos los meses, pues a la gente de Hamás se le escapa alguno, y después cuando responde el ejército israelí, pues eso ya es noticia. Mientras la gente de Gaza disparan contra civiles, caigan estos o no, pues no es noticia, pero cuando Israel devuelve el ataque ya se convierte en sujeto de la oración. Ya no es Hamás dispara y entonces Israel responde, sino que en la prensa española dicen Israel ataca Franja de Gaza, en respuesta, puede ser que pongan, sí, o en el subtítulo, en respuesta a un ataque previo. Pero siempre el sujeto de la oración es Israel. Y cuando se habla de agresiones y de violencia y de estados bélicos, es muy importante saber quién es el sujeto y quién es el objeto del ataque, que en este caso fue Israel, como en la mayoría o en el 99% de los casos, a excepción de cuando son ya decisiones de invadir la Franja de Gaza con un operativo militar de gran escala como el último de 2014. Pero si no, el sujeto de la oración siempre está manipulado, otra vez, manipulado, eso no es periodismo, es manipulación, y no la hacen solamente un becario que está allí, que no sabe exactamente, sino el que corrige los titulares es el encargado de la línea editorial, y esto responde a la línea editorial antisemita, anti-israelí
y antisemita, lo repito otra vez, antisemita de muchos periódicos españoles, aún en el siglo XXI, aún después de 30 años de relaciones diplomáticas entre España e Israel, aún, y 10 días después de celebrar o recordar a las víctimas del Holocausto. Da igual, siempre el sujeto de la oración va a seguir siendo Israel o los judíos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el sistema judicial del país tendrá la culpa si pasa algo malo a raíz de la suspensión de su veto migratorio y que su gobierno está examinando muy cuidadosamente a los inmigrantes y refugiados que llegan al país ahora que el decreto está bloqueado tras la actuación del juez federal James Robart el pasado viernes. El Tribunal de Apelaciones rechazó la revisión y dejó, por tanto, en vigor la decisión que ha abierto de nuevo las puertas del país a millones de inmigrantes y refugiados. Los expertos consideran muy probable que el caso acabe en la Corte Suprema, mientras muchos inmigrantes trataban de aprovechar la suspensión del decreto de Trump para llegar a Estados Unidos después de que el Departamento de Estado devolviera la validez a la mayoría de los 60.000 visados que había revocado y las autoridades migratorias dejaran de implementar el veto. Bueno, esto sirve de ejemplo de lo que es la palabra populismo. Populismo es cuando tú prometes que vas a hacer una cosa y luego no la haces, bien por intereses, bien porque no tenías ni puñetera idea de cómo se hacen las cosas. Y esto es lo que le ha pasado a Donald Trump. No digo que no tenga ímpetu por llevar a cabo las promesas de gobierno, pero no tenía ni puñetera idea de lo que es el gobierno, de lo que es la Constitución de los Estados Unidos, de lo que son los poderes y cómo está organizado la democracia a nivel estatal. Para eso no es necesario que uno haya actuado ser un funcionario del Estado o haya sido un político, etcétera, etcétera. Es simplemente una cuestión de bajeza intelectual, el no saber y no saberse asesorar y nombrar a gente que no te sabe asesorar. Porque cualquier asesor legal, cuando Trump preparó la firma de este decreto del cierre de las fronteras a 7 países, le podía haber dicho, señor Trump, esto lo va a impugnar cualquier juez. Esto no va a quedar así. Hay muchos mecanismos y eso es lo que hace grande a Estados Unidos. Es una democracia que tiene más de 200 años y que tiene muchos mecanismos para evitar todo tipo de populismos. También de signo completamente opuesto al de Donald Trump, para decir las cosas no se pueden hacer porque sí, porque si violan alguna ley de la Constitución, de las leyes básicas de Estados Unidos, no se puede llevar a cabo. Con lo cual, por más que él se dedique a insultar a los jueces, pues los jueces seguirán haciendo su trabajo y nadie va a quitarle el trabajo a los jueces a menos que haya un cambio en la Constitución. Y eso en Estados Unidos todavía es más difícil que en España, creo yo. Esto cuando las enmiendas a la Constitución son procesos que requieren de un consenso tremendo en todo el país para llevarse a cabo, cosa que no es la situación de Donald Trump, que tiene la mitad de la gente que lo apoya y la otra mitad que está completamente enfrentada a él. Así que bueno, también la Constitución va a defender a Donald Trump como presidente y como ciudadano de Estados Unidos para que lleve esta decisión del Tribunal de Apelaciones a la Corte Suprema. Vamos a ver qué pasa en la Corte Suprema, donde también los analistas apuntan a que hay un empate técnico entre los que podrían estar a favor y podrían estar en contra. Así que o se le ocurra mejor y elabora una ley con mayor fundamento, con bases jurídicas para establecer por qué algunos ciudadanos de algunos países pueden entrar o no, y no tiene que ser nunca en función del país que provengan ni de la religión que profesen, sino de la peligrosidad que pueda tener su presencia en Estados Unidos. En base a eso va a poder bloquear, si quiere, a millones de personas e incluso a expulsar a muchísimos inmigrantes que estén de forma ilegal en Estados Unidos, como le pasó al presidente Obama, que pese a su fama fue el presidente que más expulsiones ha realizado en la historia de Estados Unidos, más de 2 millones. Así que aquí
ya se acabó el tiempo de las soflamas y las promesas sin base y sin conocimiento. Ahora estamos en el ejercicio del poder, y el ejercicio del poder pues se enfrenta al poder repartido en lo que se llama democracia. Hablamos ahora del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Manifestó que Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel deben formar un frente unido para combatir la extraordinaria agresión de Irán, ya que la República Islámica está tratando de probar los límites de los nuevos gobiernos en Washington y Londres, con extraordinaria agresión, con inusual descaro y antagonismo, manifestó al abordar el avión con destino a Londres para un encuentro con la primera ministra británica y con el ministro de Exteriores británico Boris Johnson, y regresará el lunes por la noche. El 15 de febrero se entrevistará con Trump en Washington. En sus declaraciones también destacó estos encuentros como el comienzo de un nuevo periodo diplomático para Israel. Bueno, evidentemente esto es el comienzo de un nuevo periodo diplomático para Israel, pero no porque Israel haya cambiado o haya hecho algo, sino que los que han cambiado son los gobiernos de Washington y Londres, que son dos países muy importantes. Con lo cual es una verdad, pero de perogrullo. Que si deben formar un frente unido, pues mire, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel contra Irán, me hace recordar un poco la foto de las Azores, ¿no? Que estaban Estados Unidos, Inglaterra, y ahí estábamos nosotros con el presidente Aznar, que no pintábamos nada ahí. O sea, Estados Unidos y Reino Unido son potencias mundiales que tienen derecho a veto en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera. Israel, por más que aparezca mucho en los titulares, no tiene la potencia, ni la potencia económica, ni política, ni bélica, ni nada de ninguno de estos países. Sin embargo, sí que pueden tener intereses en común, pero yo me pregunto, porque ya hemos visto que la semana pasada pues los iraníes, también para probar a ver qué iba a decir Trump, creo yo, pues dispararon unos misiles en contra de resoluciones de Naciones Unidas, y salió Trump como un torito bravo a decir que yo no soy Obama. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que los iraníes son otros toritos bravos. Sí, son todos una manga de charlatanes por todas partes. Entonces, también los que rigen la República Islámica, que la rigen no exactamente con métodos democráticos, pues dijeron, o sea que usted no es Obama, pues entonces no vamos a actuar con usted como actuamos con Obama, y vamos a seguir. Y ahora van a hacer unos ejercicios militares que son todavía más provocativos de lo que podían ser unos lanzamientos de misiles. Con lo cual, no sé si esto va a llevar a una escalada o no, no sé si esto va a llegar a que alguno se arrugue o no. Me parece que Theresa May no está por la labor de meter al Reino Unido en un conflicto bélico. Bastante tiene con el conflicto que tiene con la propia Unión Europea para poder salir del club ese, y que aunque coincida en algunas cosas con el presidente Netanyahu, pues el 15 de febrero se verán las caras y tal, pero no creo que haya un frente contra Irán, entre otras cosas porque otro gran amigo de Donald Trump y de ahora de los Estados Unidos es la Rusia de Putin, y la Rusia de Putin es el principal valedor de Irán, con lo cual no veo yo que por ese lado vaya a tener mucha suerte el señor Netanyahu. Terminamos hablando de Marine Le Pen, la líder del partido Frente Nacional de extrema derecha de Francia. Pidió la prohibición de llevar kipot, los tradicionales gorritos judíos, en los ámbitos públicos de Francia en nombre del interés nacional. Sé que estoy pidiendo mucho, expresó Le Pen, pero creo que la lucha contra el Islam radical debe ser una lucha conjunta y todos deberían decir: aquí estamos sacrificando algo, poniendo la kipá a un lado. Al menos esto será un paso en el intento de erradicar el Islam radical en Francia. Bueno, mire, señora Le Pen, a mí, aparte de que la extrema derecha nunca me ha gustado ni en Francia ni en ninguna parte, hay un problema. Si Francia tiene un problema con el Islam radical, ¿por qué se mete con los judíos? Porque es más fácil. O sea, ¿qué pintan los judíos
En el tema del Islam radical y los atentados terroristas, que es el problema de Francia y de Europa, etcétera, etcétera. Los judíos son socios en esto, en todo caso. Israel viene luchando desde hace 70 años contra el Islam radical y lo ha sufrido en sus carnes. El que la gente vaya con kipot por las calles de Francia, ¿ese es el problema que tienen con el Islam radical? ¿Cuál es el problema? El problema que tienen lo tienen los judíos hoy día. Ya la mayoría de ellos no pueden ir en Francia con la kipá por la calle, no porque esté prohibido, sino porque se exponen a una agresión que el gobierno de la Gran France es incapaz de solucionar por métodos policiales ni sacando al ejército a la calle. Que vaya un judío con una kipá por los banlieues, por los barrios estos árabes alrededor de París, supone casi un suicidio, porque la gente lo mínimo que te hace es escupirte, insultarte y lo más probable es que termines agredido por una banda de los chicos de por ahí que entiendan que el hecho de que haya un judío que se identifique como judío es una provocación para ellos. Y eso es solamente el ejemplo, la antesala de lo que va a ser Europa en pocos años. En pocos años, cualquiera que por Europa se pasee por los barrios donde dominen la ley de la Sharia, pues se va a entender como una provocación, como está pasando también en otras ciudades, como en Göteborg, en Suecia, y en algunas ciudades de Alemania, donde el hecho de que pase un judío no ya ortodoxo vestido al estilo New York, sino simplemente llevando una kipá, este gorrito, el solideo, que lo identifica como judío, pues para ellos es ya como permiso para matar. Y la cosa no es así. Y Francia tiene un problema, sí, pero lo tiene que solucionar ella con sus enemigos, no con los judíos. Los judíos, otra vez, no son el chivo expiatorio de los problemas de los demás. Así que, señora Le Pen, no le voy a desear lo mejor, porque lo mejor sería que gane las elecciones y sería desastroso para este mundo, no solamente para su querida Francia, sino para este mundo, que otra vez la hija de un negador del holocausto, de la gente que tiene tan pocas simpatías hacia los derechos de los demás, gobiernan en esta vieja y decadente Europa. Bien, pues aquí terminamos las noticias. Gracias, Jorge. Ahora hacemos una pausa para regresar con Raquel y la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural. Damos la bienvenida a Raquel. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, Alex. Muy contenta de hablar contigo y de que nos escuchen todos los oyentes, que espero que estén muy bien. Pues así lo esperamos desde aquí, desde Radio Sefarad. Y bueno, cuéntanos qué nos traes para hoy. Pues mira, empezamos hablando de ese empeño que tiene Castrillo Mota de Judíos para revalorizar la cultura judía en Burgos y por extensión en toda España. Por este motivo, y aprovechando las buenísimas relaciones que tiene con la comunidad judía, y entiendo que con el resto de ayuntamientos de la zona, el alcalde de Castrillo, Lorenzo Rodríguez, ha propuesto la creación de un itinerario cultural sefardí que podría unir hasta 14 municipios burgaleses con pasado judío. Por ejemplo, pueblos entre los que se encontrarían Castrojeriz, Belorado, Frías, Lerma, Miranda de Ebro, Villadiego, Vibriesca o el propio Burgos. Muy interesante. Además es un itinerario en el que además se puede mover la gente en tren, porque si no me confundo, tanto Belorado como Miranda, Briviesca y Burgos, al menos, el resto no lo sé, pero tienen posibilidad de apearse en la estación de tren. Oye, pues mira, eso no lo sabía yo, pues un dato interesante. Si finalmente se habilita este itinerario, pues pretenden que esté perfectamente documentado y señalizado, y es así probable, lo que buscan, claro, desde estos ayuntamientos, es que Burgos se convierta en un destino preferente para los interesados en la presencia judía en nuestro país, ¿no? En España. Y lo que han hecho
estos ayuntamientos con la iniciativa, gracias a la iniciativa del alcalde de Castrillo, Mota de Judíos, es solicitar una serie de subvenciones para que este proyecto histórico y arqueológico, pues se pueda extender a otros asentamientos judíos en la provincia. Y hemos citado ya bastantes pueblos, pero hay más todavía, sí. Claro, se supone que hay muchos más y que al menos 14 municipios ya han mostrado interés en unirse al proyecto, pero que pueden unirse muchos más. Por ejemplo... Tengo yo por aquí anotado, si me permites, Medina de Pomar, Santo Domingo de Silos, donde está el monasterio, ¿no? Si no me confundo, claro. También, Roa, Frías, Oña... Bueno, Pancorbo, donde está el desfiladero ese precioso de Pancorbo que nos mostraban en la peli aquella de 8 apellidos vascos, cuando acaba el sur y empieza el norte, lo rodaron o recreaban Pancorbo, por ejemplo, con esa campana tan chula que tienen entre las rocas, que se ve también desde la vía del tren. Alex, con estos atractivos turísticos, pues se puede unir eso, el legado judío que tienen estos pueblos. Claro. Por ejemplo, ya conocen nuestros oyentes, los trabajos de recuperación del asentamiento de la Mota que se están realizando en Castrillo. Pero Burgos cuenta, por citarles algunas cosas, con recuerdos sefardíes o hispanojudíos, mejor dicho, en Castrojeriz, el municipio del que fueron expulsados precisamente los judíos que acabaron en Castrillo. Castrojeriz tiene restos de muralla y de la antigua sinagoga, y en otro pueblo cercano, Belorado, se encontró una de las aljamas más importantes de la provincia y se conserva la judería reconvertida en centro histórico. O sea que este proyecto tiene muy buena pinta y puede ser muy interesante. Es una posibilidad de combinar turismo y rutas judías, sin duda, que es de lo que trata en sí, ¿no? Bueno, y ahora abandonamos Burgos, abandonamos España por un momento y nos sentamos en el centro de butacas de ese Instituto Cervantes de Tel Aviv, en el que tanto nos gusta y al que tanto acudimos semana tras semana. Lo intentamos. Bueno, es que claro. Nos envían convocatorias e informaciones muy interesantes. Claro. Mira las que vamos a contarles hoy a los oyentes. Venga, cuéntanos. Este de febrero se inaugura el ciclo de conferencias en ladino. Se inaugura con una conferencia a cargo de Tamar Alexander, que es presidenta de la Autoridad Nacional del Ladino, que se llama La Comunidad Sefardí de Jerusalén cumple 750 años, un panorama histórico-cultural. Este es el acto de inauguración de este ciclo de conferencias en ladino, realizado en coordinación con la Autoridad Nacional del Ladino. Este ciclo de conferencias está supervisado, está organizado por Abraham Jaín, que es presidente del Comité de los Sefardíes de Jerusalén. O sea que tenemos esta primera cita en el Instituto Cervantes este 7 de febrero a las 7:30, con el ladino como protagonista, pero además desde el Instituto nos anima a que nuestros niños, los que vivan en Israel, pues aprendan español jugando y cantando en sus talleres familiares de español. Muy buena idea esa. La verdad que sí, desde que empezó a ser la directora, desde que tomó posesión de su cargo, Carmen Álvarez ha mostrado un interés enorme por integrar a los niños en las actividades del Cervantes, a los niños y a los más jóvenes. Y en este caso, a partir del 14 de febrero, todos los martes, desde las 5 hasta las 6, el Instituto Cervantes de Tel Aviv organiza talleres familiares donde niños y padres aprenderán español con juegos, canciones y cuentos. Bueno, pues estupendo. Eso todos los martes, a partir del 14 de febrero, 1 hora para los niños y también para los padres, para que puedan disfrutar de estos talleres para aprender español, allí en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Sí, y además, aparte de estos talleres familiares, si alguno de nuestros oyentes quiere acelerar el proceso de concesión de su pasaporte, de su nacionalidad española y necesita perfeccionar su castellano, pues ya sabe que puede contar con los cursos de español que ofrece el Cervantes. Todavía se pueden matricular en estos cursos generales de español para adultos que empiezan en febrero. Perfecto. O sea que todavía están a tiempo de unirse a estos cursos, para hacer este examen que se exige para
para obtener la nacionalidad, el pasaporte español, o simplemente porque amen nuestra cultura y quieran mejorar su castellano, Alex. Muy bien. Y como de costumbre, Raquel, dejamos colgado ese enlace en nuestras noticias para que accedan a estos talleres del Instituto Cervantes. Perfecto. El enlace del Instituto Cervantes para que vean todas las propuestas que nos envían desde allí. Bueno, pues ahí tienen los oyentes el enlace para que puedan acceder. Y cerramos, Raquel, no sé, lo veo así de lejos, una pesadilla. ¿Qué nos pasa? ¿Qué tenemos aquí? Pues mira, es el 70 aniversario de la muerte de Hans Fallada, el escritor alemán. Es un seudónimo, su nombre realmente se llamaba Rudolf Wilhelm Friedrich Nietzsche. Es uno de los autores alemanes más importantes del siglo XX y su obra se está recuperando en todo el mundo tras haber sufrido para muchos, injusto olvido. Fallada escribió gran parte de Pesadilla, su penúltima novela, que se presenta ahora en castellano, de febrero a agosto de 1946, durante sus estancias en psiquiátricos y hospitales. Y paralelamente ya había empezado el trabajo de investigación para su última obra, Solo en Berlín, que es quizá la novela por la que es más conocido. Dicen los críticos que sin Pesadilla, la novela de la que les hablamos ahora y que edita Maeva, pues seguramente no hubiera sido posible para Fallada escribir Solo en Berlín. ¿De qué va este Pesadilla? Pues tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del régimen nazi, los rusos ocupan la pequeña ciudad de Breslau, donde viven el Dr. Doll y su familia. Al principio estos sienten una mezcla de alivio y esperanza, pero pronto estos sentimientos, pues son desplazados por la incertidumbre, la culpa colectiva y la desilusión. Doll es nombrado alcalde y se propone limpiar la ciudad de cualquier resto del pasado nazi, pero no será una labor fácil, y decepcionado se traslada con su familia a Berlín. Pero allí sus esperanzas de un futuro mejor chocarán también con la dura realidad. Lo dejamos ahí para que lean este Pesadilla, del que intentaremos hablar en un próximo Marcapáginas, Alex. Perfecto, pues dejamos esa nota hablando de ese 70 aniversario de la muerte de Hans Fallada y también una recomendación literaria, en este caso para el principio de semana, no esperando al fin de semana, para aquellos que puedan disfrutar de la lectura a lo largo de ella. Así que nada, Raquel, muchas gracias por estar con nosotros y mañana volvemos con más en la Agenda Cultural. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana.